Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde estemos. Estamos en la latitud, territorio Tierra, planeta Tierra. Y hoy estamos en un proyecto muy interesante porque celebramos el Día Internacional de la Prensa, el cual se proclamó en Windhoek, Namibia, y el cual nosotros reseñamos ayer un trabajo de un corresponsal en el Post Antillano desde Uruguay. Pero siento que en Puerto Rico, que es lo que nos compete, se ha recordado de otras formas o tal vez menos. Pero como somos gente que provocamos en este proyecto del Post Antillano Presenta, queríamos hablar hoy de un texto que salió, y yo sé que salió, pero necesitamos que la gente sepa que se salió, que se titula The News Media in Puerto Rico, Journalism in Colonial Settings and in Times of Crisis. Es un libro escrito, desarrollado por tres escritores, autores, académicos y activistas de la palabra, es decir, periodistas. El profesor Federico Subervi Vélez, la compañera, amiga y periodista puertorriqueña Sandra Rodríguez Coto y el profesor Jairo Lugo Ocando. La local es Sandra, los otros también son locales, pero están operando entre la Universidad de Wisconsin y otras en Estados Unidos. Y es interesante porque yo no sabía mucho de este libro hasta que vi hace unas semanas atrás que Sandra puso algo. Ella sí nos lo había dicho, pero cuando lo vi me pareció interesante y hablando en las conspiraciones esas de café con chocolate caliente, yo le dije, vamos a hablar de eso y coincidimos que había que hacerlo hoy en el Día Internacional de la Prensa. Y lo que me parece interesante es de este texto es que plantea algo que para mí es novel y profesor Subervi, hablaremos con usted ahorita en el ahorita puertorriqueño, que es para saber, porque veo que usted había investigado este tema antes, que para mí mi único referente, Sandra, era el trabajo que hizo el compañero Luis F. Cos, documental titulado Un diario amable, no sé si te acuerdas que eso será 2006, 2007, y ese texto, pues, que es un texto que trata de explicar un aspecto del periodismo en Puerto Rico, pero plantearnos la relación del colonialismo con el periodismo, para mí es nuevo, pero como yo no sé de casi nada, pues quiero aprender con ustedes hoy. Así que antes que nada, al profesor, vamos a tutearnos, a Federico, a Sandra y a Jairo donde esté, bienvenidos a las plataformas del Post Antillano, transmitiendo desde aquí, desde el Caribe, para el resto del mundo. Bienvenidos a todas y a todos ustedes invitados hoy y a sus amistades que han estado entrando en las plataformas que estamos trabajando. ¿Se encuentran bien? Un honor. Muy chévere. Sandra, qué chévere tenerte aquí también. Sandra y yo hemos estado, Sandra más que yo, pues yo soy más invisible de vez en cuando, pero me visibilizo cuando es necesario. Y estuvimos en los otros días en activismo periodístico por la lucha de la verdad, la que sea, pero de la verdad. Y ahora yo sigo lo que estaba diciendo Sandra, que hizo una columna y que me pareció tan buena, porque nos cambió el debate nuevamente. Pero de eso no vamos a hablar hoy. Así que vamos a hablar hoy a lo que vinimos. ¿Existe una relación? Esto es lo que quiero saber. Ya sé que están bien, que están en Texas, que estamos en Puerto Rico. El compañero Jairo no sé por dónde anda hoy. Pero yo le hago una pregunta. En Qatar. Él que está Él en está en Qatar, no le está Qatar. lejos. Pero en Qatar pasan cosas interesantes como la estación, ¿cómo es? La plataforma mediática de Qatar, que es buenísima. ¿Cómo se llama? Que se me olvida. Yaceira, Al Jazeera que inicia desde Qatar. Él está ya en un proyecto dirigiendo periodismo globalizado desde la Universidad Americana en Qatar. Pero yo quisiera preguntarle a usted una cosa. Explíquenme esto de colonialismo y prensa. Porque en Puerto Rico nadie te va a creer, Sandra, ¿verdad que, no, que eso es verdad lo que ustedes están diciendo? Así que en Puerto Rico esto es una novedad para todos nosotros. Así que yo veo que usted desde la década del 90, Federico, ha estado hablando de esto y usted me cualifica, pero me gustaría que usted abriera explicándonos ese punto tan sencillo que aquí como que nadie lo problematiza, salvo un texto que es el documental Un diario amable, que es el único que conozco, pero este me interesa, así que lo escucho. ¿Qué es eso de colonialismo y prensa en Puerto Rico?
colonialismo y prensa es un resultado y es un reflejo del colonialismo político y económico. Se entiende que los medios de comunicación de cualquier país reflejan la estructura económica y política del país, y la estructura económica y política de Puerto Rico es colonial, y los medios de comunicación de Puerto Rico reflejan esa estructura en términos de cómo funcionan y por qué funcionan, una estructura colonial y unos contenidos que son de apoyo a ese status quo colonial. Se hace evidente en términos, cuando se hace el análisis de cómo funcionan y por qué funcionan los medios de radio, prensa, televisión de Puerto Rico, que están sujetos a unas condiciones y unas leyes de un país externo, aunque hay leyes internas, pero la estructura básica de cómo funcionan están sujetos a esa fuerza externa que es la que mantiene la colonia de Puerto Rico, y entonces los contenidos reflejan igualmente ese status quo como la norma más aceptable para el país. Yo le voy a hacer un chiste, pero un chiste para que se alegre. Yo de periodismo no sé nada, pero nada es nada. Pero llevo 10 años dirigiendo una idea original que se llama El Post Antillano, así que yo soy autodidacta en muchas cosas, y ahora somos completamente mediáticos y operamos como en 12, 14 plataformas diariamente, lo cual me hace vivir en otro planeta, ¿verdad? Pero lo que usted dice, y lo que dice la compañera Sandra y lo que dice el compañero Jairo, cuando yo voy trabajando el texto, en los múltiples textos que me enviaron y me fui preparando para hoy, me parece interesante porque en Puerto Rico, yo no sé si Sandra coincide, aquí se pasa por alto que el contenido ideológico de lo que se llama producción de contenido, la naturaleza ideológica provoca, ahora yo lo hablo de otra forma, una tendencia que legitima las relaciones coloniales y las normaliza continuamente. Y eso para mí es una vulgaridad, porque yo me quedo así mirando, y Sandra y yo en estos días que los dos al unísono y también de forma separada, porque Sandra yo parto de la premisa que usted va a entender, ella es un monstruo, ¿verdad? Un monstruo es como que un espécimen bien fuerte, que hace cosas bien grandes. Pero en las últimas 10 días hemos estado en distintos debates, y dentro de eso, uno provocando no apagar el debate, sino romperlo desde la lógica del contenido que producen los sistemas mediáticos, los sistemas de prensa corporativos, que nunca te dicen abiertamente que ellos apoyan la relación colonial, pero sin lugar a dudas no la subvierten, la legitiman continuamente. Así que dentro de eso, la primera novedad es tener un texto publicado inicialmente en inglés por la editorial Routledge, que a mi entender es la británica, ¿verdad? Yo viví... La británica. Ya no es. Es internacional. Ok, yo viví 5 años en Inglaterra, yo hice mi doctorado en Inglaterra, así que Routledge era muy prestigiosa en el mundo académico cuando yo estaba allí, sigue siéndolo ahora, así que yo les rindo homenaje a ustedes porque esos son los pequeños detalles que la gente pierde perspectiva en Puerto Rico. Pero creo que esto es lo esencial, empezar a develar, documentar cómo, por decir algo, pese a que hoy por hoy muchos de los sistemas mediáticos de prensa son controlados localmente, y los sistemas mediáticos de televisión y o radio, los de televisión son más extranjeros, los de radio son muchos locales, pero reproducen una ideología que es la que sostiene estas relaciones de dominación. Y realmente hablando, pienso yo, y me gustaría escuchar a Sandra, en las distintas etapas que hemos tenido, usted no me conoce a mí, Federico, pero yo viví 15 años en África del Sur, yo viví la transición, y cuando empezó la transición, que venían todos estos procesos de sabotear los procesos, le llamaban la mano oculta, the hidden hand, ¿ok? Y el hidden hand no era más que un grupo llamado los Boerewoord, que es la masonería surafricana, que era de ultraderecha en ese momento dado, después se ha cambiado, y que empezaron a hacer muchos actos para descarrilar el proceso democrático, y le llamaban the hidden hand, y ese hidden hand hizo demasiadas cosas. Aquí hay un hidden hand que de repente cuando queremos hacer las cosas en una dirección, me la cambian. Tenemos un plebiscito el próximo domingo, y llevamos que
un plebiscito, no, una elección especial para seleccionar unos delegados pro estadidad. Y realmente hablando, eso pasa invisible, porque llevamos, y Sandra lo sabe, 10 días hablando de asesinatos, y más recientemente feminicidio, y yo me opongo, ese no es el punto, yo me opongo a los feminicidios, me opongo a los asesinatos, pero me han nublado la conversación de una elección ilegal que se han inventado contra diestra y siniestra, y nadie ha hablado de eso. Yo no sé si Sandra ha visto los anuncios que tienen en los billboards hoy, que dice, dale sí, ¿tú viste eso? Si dale sí, y es dale sí a la estadidad, participa en los delegados congresionales del domingo. Y es una tergiversación porque lo hace una agencia que uno presume que sea neutral, que es la Comisión Estatal de Elecciones, y lo que está es promoviendo ideología a través de un contenido que favorece la estadidad. Así que no me hagan hablar más, yo quisiera escucharlo, Sandra, ve reaccionando y vamos a este diálogo de este texto que creo que es mandatorio en las escuelas de periodismo en Puerto Rico, a esos compañeros de televisión que siempre dicen que están diciendo la verdad, y yo parto de la premisa que están diciendo su verdad, no es la mía, es la de ellos, es la de la línea editorial que no rompe el molde. Así que Sandra, ¿cómo tú lo ves? Bueno, ciertamente lo que tú acabas de decir lo tengo que ¿verdad? Coincidir contigo en ese punto, porque en estos días, y no solamente hemos estado hablando de la violencia y la criminalidad, comenzó con el tema de la droga, las incautaciones de droga a nivel federal, y muchos temas que son sumamente importantes para nosotros desaparecieron de la discusión pública. Por ejemplo, el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que entra una empresa ahora a finales de este mes, prácticamente está escondido, oculto de toda esta discusión. El Día Internacional de los Trabajadores se obvió. Es más, ni siquiera se cubrió la noticia de que había poca gente, o había mucha gente, no desconocemos, ¿verdad? No se le dio una cobertura. Y uno lo analiza ahora desde el punto de vista de la elección que viene, y ni siquiera los aspectos fundamentales de cómo es que la Comisión Estatal de Elecciones, esta mañana yo lo escuché haciendo un programa, un anuncio de radio, que parecía como si fuesen portavoces del Partido Nuevo Progresista, la utilización de esos fondos cuando aquí la misma Procuraduría de la Mujer, el mismo gobernador ha dicho que la Junta de Control Fiscal no le dio el dinero que necesitaba, de 7 millones que solicitó para atender el tema de la emergencia de violencia de género, le dieron solamente 200,000. Así que todos esos cuestionamientos hay que levantarlos. Hoy precisamente la prensa en Puerto Rico está haciendo unas gestiones porque, y de eso tú sabes bastante bien, no quieren dar a conocer no quieren dar los audios de la vista donde la joven Andrea trató de solicitar una ley de violencia doméstica, una ley 54, y no se la concedieron, y los periodistas acudieron al tribunal. Así que son aspectos donde vemos ciertas áreas de nuestra realidad, pero no vemos el todo, no vemos la composición total, porque nos nublan las visiones precisamente por lo que son las líneas editoriales y los intereses políticos del país, y por desgracia siempre ha sido así, pero en los últimos años, debido a nuestra crisis económica y a los cambios que ha habido a nivel social y político, esto ha incrementado dramáticamente. A eso añádele toda la cuestión de las redes sociales y de la internet, y hay un grado profundamente amplio de desinformación y de manipulación como nunca antes. A mi juicio es un operativo político, y parte de eso es lo que se describe en el libro. Lo que pasa es que ustedes marcan dos procesos, y ustedes marcan el proceso con antelación a María, y por decir algo, con lo que pasa durante a María y el proceso actual, por decir, son 3 momentos. Y a mí, por eso te digo, y don Federico, a mí me parece curioso, que es que yo no había pensado esto, y mira que yo pienso tonterías, ¿verdad? Pienso mucha tontería, pero que yo no puedo decir que yo fui a la librería La Mágica o a Norberto y encontré un libro sobre interpretación sobre el contenido del periodismo. Pensaría, caramba, Sandra, pongo en proporción los trabajos tuyos, el trabajo que hiciste de María, que lo discutimos ya, lo hemos discutido, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de propiedad, de tenencia y de ideología reproducida. Así que yo pensaría en el libro de Silvia Álvarez Culvero, El País del Porvenir, que trabaja mucho el siglo XIX en la construcción de un país. Entonces yo escucho unas cosas ahí, veo otros trabajos que no tienen que ver con ella, pero yo pienso cómo usted está abordando ese periodismo.
Y entonces nos vamos con las 5 preguntas clásicas, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, ¿verdad? Y entonces está todo el mundo feliz porque eso es periodismo puro. Pero para mí no lo es. Sobre todo que en la relación colonial, esa instancia reproduce una ideología de forma dominante que es uno de los vectores, yo le llamo vectores, Federico, que nos mantienen en esta condición. Así que me gustaría que ustedes hablaran o aportaran cómo ustedes veían el periodismo antes de María. Y esto lo distinguimos porque usted sabe, Federico, que Sandra es una persona muy importante en Puerto Rico, entre muchas cosas, porque es nuestra amiga, pero 2, porque tiene que ver con los chats del verano, 3, que eso provocó una revuelta social, y 4, dentro de esa conversación, que esos chats, más allá de la mala vibra que tenían para personas, incluyendo a Sandra, también reproducían una ideología del poder, de las relaciones de raza, de las relaciones de dominación masculino sobre lo femenino, sobre la visión ideológica de qué hacer con este pequeño promontorio en el medio del Caribe llamado Puerto Rico. Y por eso creo que sería interesante que ustedes abordaran, y usted, Federico, en su trabajo previo, cómo se estaban viendo los sistemas por llamarlo, de prensa y mediático en la construcción de la verdad informativa en Puerto Rico. Porque nosotros pensamos que los periodistas son justos, honestos, gente decente, y son a fin de cuentas lo que reproduce una línea editorial, ni buenos ni malos, una línea editorial que no está necesariamente a mi servicio. Así que le escucho, Federico. Mira, tenemos que dar un poquito de historia sobre este libro y mi trayectoria de comunicación. ¿Por qué yo entro a hacer este tipo de trabajo? Y tiene que ver con encontrarme en mis años de estudiante en la Universidad de Puerto Rico con ver una realidad frente a mis ojos y luego ver otra realidad, entre comillas, en lo que decía la prensa de esos incidentes. Y te estoy hablando de los años de finales de los 60 y a mediados de los 70. Y yo me pongo a preguntar, ¿pero por qué? Y entonces estudio por mi cuenta, antes de que existiera la escuela de comunicación, todo lo que yo podía leer de comunicación política, construcción de mensajes y todo lo demás, y estudié todo lo que fue necesario para tener mis títulos de lo que en Estados Unidos y en Puerto Rico se enseñan las piezas del rompecabezas, pero sin vincularlas. Se hacen análisis de contenido, hay unas audiencias, hay unos efectos, pero no se vincula con la estructura del país y la estructura de los medios que producen unos contenidos que llevan a unas audiencias a pensar de X y Y forma, etcétera, etcétera. Y entonces cuando ya estoy haciendo los estudios doctorales, empiezo por esa línea, se cambia el camino para hacer estudios de los medios de comunicación y los latinos en Estados Unidos, pero siempre con un enlace sobre los temas de Puerto Rico. Y cuando ya retirado de mis últimos trabajos universitarios, excepto el trabajo en la Universidad de Leeds, que fue una beca de profesor visitante, ya empiezo de nuevo a vincular todo, desde la estructura de los medios, los contenidos, cómo funcionan y todo lo demás. Y dada por buena casualidad que me encuentro con Jairo, que me invita a ser ese profesor visitante en la Universidad de Leeds, que él estaba en la Universidad de Leeds en esa época, me dan una tremenda beca para pasar un año allá, y también por coincidencia se alinean los planetas y me conecto con Sandra, que está escribiendo sobre todos estos temas, y sin su colaboración no se hubiese hecho posible el poner las tres cosas juntas: la historia, los análisis críticos contemporáneos y la teoría, que también la contribuye Jairo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? No te puedo contestar directamente de la creación de la verdad específicamente de un tema, pero sí te puedo decir que desde años de años quien estudia los medios de comunicación entiende lo siguiente: todos los medios de comunicación son producto del sistema político y económico donde funcionan. Los contenidos que presentan son predominantemente a favorecer la estructura económica y política donde está, pero no necesariamente a las poblaciones donde están esas estructuras económicas y políticas, y mucho menos en una situación colonial que está Puerto Rico, donde los beneficiarios de esa estructura económica y política no son las grandes masas, sino unos intereses muy particulares. Y esos intereses muy particulares son los que determinan los patrones de los contenidos de comunicación, y eso es lo que tratamos de plantear en este libro, para que se entiendan esas relaciones. Y por cierto, aprovecho, ya está traducido, estoy haciendo las revisiones de la traducción y lo vamos a actualizar con lo último que ha sucedido desde el 20 hacia acá, que terminamos la redacción,
para ver que lo saquemos publicado en Puerto Rico en español a finales de año o a principios del año próximo, para que tenga una lectura mucho más amplia que la de inglés, y también que cuando lo hicieron la casa Routledge, que nos hizo nos aceptó para este libro, lo publicó en carpeta dura con el precio más alto de lo que se puede publicar un libro de carpeta dura. Y todavía no lo van a hacer en carpeta blanda en inglés. Pero nos han dado los derechos de autor a Sandra, a Jairo y a mí, lo cual nos permite redactarlo en español a nuestro gusto y publicarlo como sea posible en español en Puerto Rico. Ojalá que a finales de este año, para documentar nuevamente las relaciones entre las estructuras económicas y políticas, los contenidos que se producen y cómo funciona la sociedad colonial. Ese es el propósito y eso es lo que queremos, con un capítulo final señalando recomendaciones para futuras investigaciones. Porque como decía al principio, ¿dónde están los libros? Mira, los libros sobre comunicación de Puerto Rico están en las tesis de maestría y 2 o 3 tesis de doctorado que no se publican. 2 o 3 libros, unos cuantos más formidables, pero ya no tienen la contemporaneidad ni ponen todos los puntos juntos, estructura, funcionamiento, contenido, audiencia. Esto no lo hacen los libros que existen. Nosotros queremos contribuir a eso para que otras personas sigan documentando sistemáticamente con estudios serios y longitudinales por qué estamos en una situación colonial en Puerto Rico, para ver si eso contribuye un poquito a quebrar esas gringolas de cómo nos vemos en nuestro funcionamiento diario en los procesos informativos y de noticias y demás. Yo voy a hacer otra ocurrencia, Federico, pero yo creo que brincaron el capítulo de Althusser con los aparatos ideológicos del Estado. Alguien brincó ese capítulo y lo dejamos de ver, y entonces dentro de esa conversación tampoco leyeron a Pulanza, así que brincaron 2 capítulos importantes sobre la teoría crítica o marxista, y dentro de eso me hace pensar que nosotros hemos ido normalizando demasiadas instancias en este terruño colonial, sobre todo que hay una no continuidad después de la década del 60 con los famosos antropólogos americanos que vinieron a investigarnos, y los trabajos fundacionales de Luis Nieves Falcón, entre otras personas que destacan cómo era la relación colonial y la construcción de la subjetividad boricua, hombre o mujer. Pero luego los trabajos de los... Luis Nieves Falcón fue... Lo que yo aprendí con Luis Nieves Falcón fue instrumental básico en lo que yo seguí estudiando por mi cuenta. Y yo creo que, te lo digo porque yo, que no sé de nada y no sé de periodismo ni nada, pero me pongo a buscar el texto y digo, bueno, ¿quién había hecho esto antes que ustedes? En libro publicado. Entonces tú das un dato, sí hay tesis, porque las tesis hay gente motivada, pero no se traduce un libro publicado que nos sentamos a discutir. Y eso es todavía terrible, pero interesante, porque entonces acabamos viendo, por decir algo, a los periodistas de la prensa por escrito, que son amistades de nosotros, que hacen un buen trabajo, pero que la línea editorial responde a otra lógica y los va limitando o va invisibilizando cualquier forma problemática de contar la historia. Y eso sin hablar de la prensa, del sistema mediático de televisión, que son otro proyecto. Ahora bien, el proceso al 2017 es uno que nos deja con un país que está controlado por algunas empresas norteamericanas o mexicanas, que eso es otro problema que no se ha dicho, porque, por ejemplo, la estética mexicana me parece muy bien, pero es la mexicana, pero invisibiliza a lo negro, invisibiliza a lo indígena, invisibiliza a la gente pobre sin capacidades económicas, los caricaturiza, pero los otros son todos unos grandes actores y actrices que son muy bonitos, todos son blanquitos así, pero eso se inculca acá. Nosotros estamos ahora en el capítulo de las novelas turcas, lo que eso represente, pero pienso que, por decir algo, el concepto de propiedad de los sistemas mediáticos o de los sistemas de prensa y de a partir de ahí las ideologías es algo que hay que empezar a explorar. Así que al 2017 teníamos un país, pero pasó un verano y pasó que Sandra recibió unos papelitos y los hizo públicos, y eso nos cambia, pero no satisface lo que usted está diciendo, Federico, porque después que Sandra publica todo y después que se da la conmoción del verano, para que esta gente vuelva a ganar las elecciones,
te quiere decir que lo que hicimos no tuvo un efecto, o sea, tuvo otros efectos, pero no tuvo un efecto de derrotarlos políticamente. Por lo tanto, aquí hay una gente, aquí hay un poder oculto, como decía en Sudáfrica, un hidden hand, que es bien poderosa, ¿ok? Y no sé si Sandra ahí quiere decir porque es la construcción de la información, de las narrativas, de ese gobernador que tenemos ahora que se llama Pierluisi, que dice que está todo bien, pero es lo que él dice, está todo bien, pero lo que uno quiere decir que está mal, ese no entra al ruedo, ese no se produce, no sé, como diría Chomsky en otro contexto, no se manufactura un consentimiento involuntario que me dice, ah, sí, sí, está todo bien. No sé cómo tú lo ves, Sandra. Bueno, yo no lo pondría en el 2019, yo lo haría un poquito antes también, porque han habido demasiados cambios muy rápidos y muy seguidos por situaciones a veces externas, el huracán Irma, el huracán María, la crisis económica, la quiebra de Puerto Rico, sin lugar a dudas, y luego las elecciones, luego entonces la situación del manejo después del huracán María. Y en todos esos procesos hubo cambios en las estructuras mediáticas en Puerto Rico también, porque algunos fueron incluso físicos. Tienes que recordar, por ejemplo, que después del huracán, y eso nosotros lo reflejamos en el libro, muchos de por ejemplo, en el sector de la radio, las emisoras de la radio, muchas se fueron del aire, canales de televisión también. Así que se cambió un poco la estructura, pero el contenido en esencia se mantuvo igual. Las líneas editoriales, en vez de cambiar, yo creo que en algunos sectores hasta se recrudecieron. Y a eso hay que añadirle además un elemento de la crisis económica en el interior de las estructuras de los medios, que ha provocado unos cambios trascendentales en la manera en que se ejerce la comunicación, el desplazamiento consistente de periodistas para favorecer a analistas políticos, para favorecer a cabilderos en su inmensa mayoría. Los despidos masivos de los periodistas en las prensas corporativas pues tienen mucho que ver con eso. A mí me preocupa grandemente en el sentido de hacia dónde es que nos dirigimos, cuál es la estabilidad de estos medios. Y si tú te fijas en el libro, nosotros añadimos un capítulo donde entrevistamos a periodistas, que ese es un capítulo, Federico puede entrar en detalle. Logramos, yo no sé si fue por suerte o por amistades o lo que sea, pero logramos 60 periodistas, ¿verdad, Federico? Uh-huh. Y el 100% de la muestra participó, que eso no es tampoco muy común. Bueno, 100% de los 60, tratamos con el doble de ese número, pero el que tuviéramos 50% de respuesta a nuestro esfuerzo es por encima de lo normal en este tipo de estudio cualitativo. Las respuestas eran tan fascinantes, nada más que eso pudo haber sido un libro per se, donde los periodistas te narran sus frustraciones, cuáles son las áreas de donde ellos, las preocupaciones que tienen, qué ven ellos hacia el futuro, cómo debe mejorarla o qué afecta el ejercicio del periodismo. Y ahí teníamos periodistas desde los más jóvenes hasta los más viejos, regionales, medios nacionales, medios corporativos, medios periodistas independientes, periodistas retirados, o sea, y fuera del área metropolitana también, que para mí fue fundamental, radio, prensa, televisión, así que tuvimos variedad de voces. Yo creo que esa es una aportación también importante. Y lo otro es la parte de donde se habla de líneas de estudio en el futuro. Uh-huh. ¿Qué cosas se deben analizar en el estudio de la comunicación? Y eso es una invitación que a mí me gustaría hacer con este libro a las diversas universidades donde dan cursos de periodismo o de comunicación o de política, porque también está el aspecto de comunicación política, que aquí, siendo la política el deporte nacional, es un tema que no se analiza. La comunicación política desde esa perspectiva es prácticamente nulo lo que hay escrito al respecto, irónicamente, en las facultades de comunicación, y yo creo que son temas que son importantes, que se tienen que cubrir. Eso y el resumen también de la creación de los medios, la breve historia de cada uno de los medios en los renglones, en todas las categorías, incluyendo los podcasts que son más recientes, todo ese impacto que ha habido ahí, pues me parece que es una aportación que se hace importante en este libro. Hablamos, como te mencioné anteriormente, el tema de la manipulación desde la perspectiva de lo que se vio y se vivió, por ejemplo, en el chat, entre otros temas. Así que, y terminamos casi prácticamente comenzando la pandemia, ¿verdad?
O sea, hemos cubierto todos estos últimos años, están contenidos ahí y todo eso ha tenido un impacto en la manera en que nosotros como consumidores recibimos ese producto que se llama información a través de los medios. Y son temas de los cuales no se habla. A mí me parece que es interesante, un trabajo bien cuesta arriba, ¿sabes? Y cada vez pasaba algo, vamos a hacerlo ahora, y de momento venía el huracán y nos cambió los minutitos. Pero me parece un libro completamente oportuno, relevante, importante. O sea, este es un país, Federico, yo sé, ya yo voy cayendo en tiempo, porque es que la biografía no dice, y no tuve tiempo para seguir investigando de tu vida, pero la biografía del libro dice profesor emérito, tú sabes, pero uno se pierde aquí de contexto. Este es un país que siempre es nuevo, siempre estamos haciendo el primer libro del tema, el de ustedes, el primero en el 2021, siempre somos originarios. Pero creo, y me provocan ustedes, y se lo digo, porque hay un debate que estaba buscando, y quisiera, si lo pensaron, una cosa es la relación colonial en el sentido del marco teórico clásico de la relación dominación y dominado, pero otra cosa es otra forma de interpretarlo con el giro postcolonial o decolonial y los trabajos de subalterno, todas esas cosas que a mí me parecerían interesantes. Segundo, lo que acaba de decir Sandra, que me parece vital, porque es que yo lo pienso todos los días, cómo aquí se normaliza que este status quo es, como diría aquella obra francesa de Voltaire, este es el mejor de los mundos posibles y estamos felices porque esto no va para ningún cambio, esto no tiene cambio. Y dentro de esa consideración entonces, pensar que esa normalización de lo que tenemos, ¿ok?, pues es buena para alguien, porque para mí no es buena. Y esa producción continua de que esto es lo mejor, que es un poco lo que yo pienso, Sandra, que pasa en el verano del 2019, que por más que el Canal 1 y el Canal 2 transmitieron, estaban claros que no podían romper la soga, porque romper la soga era plantear, ocupamos la fortaleza, se hace un gobierno paralelo, etcétera, nos tienen que invadir. Y eso no pasó porque, entre muchas cosas, la prensa llamaba a la calma, vamos a protestar sin infuriarnos, esto es una palabra que me invento. Y eso creo que hay que empezarlo a decir. Y tercero, que es lo más contemporáneo, es los puntos de investigación de ustedes. No solo hay que investigar las cosas que no se habían investigado y con la posición social que ustedes los tres ocupan, de decirlo abiertamente, sino también cómo romper con ese cerco. Porque siento que por más que haya prensa alternativa hoy, por más que tú tengas un blog de 100.000, 150.000 personas, o que el mismo Jay Fonseca tenga uno de 400.000, por más que sea, mañana nos levantamos todos a trabajar y las relaciones de acumulación del capital, que es lo esencial en este tema, se acumulan igual. No se tergiversan, no se descarrilan. Así que no sé, Federico, veo que has sentido unas cosas. Son las cosas que me provocaría y que pienso que este primer texto era para simplemente, este es el texto introductorio, pero ahora hay que empezarlo a trabajar. Porque, por ejemplo, si yo te digo, Federico, yo todas las noches tengo que ver los noticieros de las 10 de la noche, y hay uno que no voy a mencionar que yo le prendería candela, porque me parece que aquello es más allá de mi imaginación en lo terrorífico que, ¿entiendes? Y en la construcción de la normalidad colonial que tanto detesto. Así que te escucho. Sí. Entendamos lo siguiente, que volvemos al punto inicial de que todos los medios de comunicación de cualquier país son reflejos de la estructura económica y política en la cual funciona. En otros países también es reflejo de la estructura religiosa o militar, porque son las fuerzas más poderosas. En Puerto Rico, estructura económica y política, todos los ámbitos que eso implica. Pero le adelanto a usted y algo que Sandra ya conoce, es que el próximo libro se titula Comunicación Política a lo Boricua, que va a tener 15 contribuciones, por lo menos 15 capítulos de autores que van a hacer análisis más sistemático sobre la relación gobierno-medio, medio-gobierno. Ese es un eje. Análisis de contenido de esas relaciones, de esos contenidos, de cómo es el contenido político puertorriqueño. Y el tercero es del uso y efecto de esos medios de comunicación en el pensar puertorriqueño, de nuevo como ejemplo para que ayude a otras personas a seguir estudiando estos temas que no se han estudiado. Cuando yo empecé a escribir sobre esto, en uno de mis ensayos yo escribí: parece increíble que en un país donde se desayuna, almuerza y se come y se tiene merienda de temas políticos,
no haya más que menos de 10% de las tesis de la Universidad de Puerto Rico, menos de 10% de las tesis de la Universidad de Puerto Rico son de temas de comunicación y política, y son ya de temas prácticamente caducos, viejos, que nunca ha habido una tesis de análisis de opinión pública contemporánea de uso de medios y efectos de los medios. Bueno, ojalá que esto sea de incentivo, lo que estamos haciendo, hemos hecho, sea incentivo, y puede que sea incentivo por lo que sugerimos y también porque este libro de nosotros tiene decenas y decenas de referencias para el que diga, yo no sé qué leer y no sé dónde más buscar. Mira, tenemos, creo que son unas 30 páginas de referencias para que la gente sepa de que hay otros sitios que se han publicado, por lo menos algo que se puede utilizar para continuar la investigación en este campo. Federico, perdona, me gustaría que añadieras ahí en esa línea antes que te vayas, para que pues todos los que nos están sintonizando también, y Daniel sepa, el trabajo que se hizo, que tú cuando fuiste a indagar las tesis de maestría, sí, que la gente lo sepa, ¿qué fue lo que tú encontraste? Fueron de 420 tesis, menos del 10% tenían que ver con el tema de comunicación política de Puerto Rico, y son temas prácticamente, bueno, tengo un escrito sobre eso que lo puedo compartir con quien me lo pida, que salió publicado en la revista Diálogo 13 de octubre del 2016, creo que fue, sobre ese tema. En resumidas cuentas, no hay suficiente investigación, y hay un detalle de nuestro libro que es bien vital. Una de las preguntas que le hice a las personas, a los periodistas que nos respondieron, fue si creían que la capacitación de lectura crítica, lo que se llama news literacy, media literacy, sería de valor para superar todo lo que estamos hablando de las crisis de conocimiento, de capacitación, de entender los medios. 59 de 60 personas que respondieron dijeron absolutamente sí, y algunos escribieron hasta unos pequeños ensayos sobre qué se debe hacer y cómo se debe hacer esa capacitación de lectura crítica. Así que si tuviéramos un plan de trabajo para las próximas generaciones, sería talleres de capacitación de lectura crítica, de noticias, de medios, de anuncios y todo lo demás, pero capacitación de entender, porque si no entendemos cómo se nos están llegando las noticias y la información, vamos a seguirlas recibiendo e interpretando en una forma normalizada, colonial, en vez de una interpretación que pueda presentar una perspectiva distinta. Y me alargo para hacer preguntas que aprendí en mis estudios hace muchos años, pero las repito cada vez que puedo en charlas y en mis escritos. Para las tres preguntas más críticas que se pueden hacer sobre lo que sucede en el mundo, para hacer una perspectiva crítica, es entender quién toma decisiones, quién pone nombre y apellido, organización, quién toma las decisiones, individuo, grupo, nombre y apellido. ¿Cómo se toman esas decisiones? Colectivamente, autoritariamente, de arriba para abajo, en comité, o sea, quién y cómo. Pero la tercera pregunta más valiosa es que se pueda analizar quién se beneficia y quién no se beneficia de esas decisiones que se han tomado sobre el presupuesto, sobre la educación, sobre las carreteras, sobre todo lo que sea. Y cuando tú entiendes quién no se beneficia, dices, espérate, esto hay que cambiarlo. Pero si tú no te estás preguntando quién se beneficia y quién no se beneficia, y los medios no te dicen, mira, tomaron unas decisiones, pero te chavaste tú, para no decir otras palabras, porque te quitaron aquí de este dinero, y mira, yo no sabía de que habían cortado $200,000 nada más para esto otro, mientras le dan más de casi $2 millones para un plebiscito que no lleva a nada, porque el Congreso de Estados Unidos no va a actuar con esos legisladores que lo sabe, pero es una patraña política. Mientras no se interprete que quien no se beneficia de eso es la gente y que pueda hacer algo al respecto, seguiremos en las mismas. Sí, no sé si quieres decir algo, Sandra, pero yo puedo seguir interrumpiendo. ¿Quieres traer algo ahí? Porque quiero decir algo a lo que estaba diciendo Federico. Estoy asistiendo a lo que dijo
Federico, es correcto. Y lo estamos viviendo ahora mismo con todas las determinaciones, incluso con lo que estamos viviendo estos días con el tema de violencia de género. ¿Qué más ejemplo que ese que damos? Y a mí, mi única preocupación es que aquí hubo, por ejemplo, en la Universidad del Sagrado Corazón hace unos años, un intento de hacer algo de literacia, ¿verdad? De educación mediática, hace un tiempo. Pero a mí me parecería, y si yo quisiera, de verdad, si me preguntara, me gustaría que fuese una especie de coalición entre todas las universidades, los centros académicos, que puedan generar ese tipo de masa crítica que fomente estas campañas educativas para que la gente empiece a discernir y empiece a entender que todo esto se complica con la cibernética, con los fake news, el mundo de los hackers y la manipulación informativa a través de las redes. Ya lo hemos visto como en el Great Hack y lo que hizo Cambridge Analytica y todo esto, que evidentemente en Puerto Rico funciona. Y yo creo que ese debería ser uno de los próximos libros en función de darle seguimiento a estas estructuras que publicamos en este libro nuestro hoy. Porque en Puerto Rico también ha habido una participación, por lo menos en las últimas 2 elecciones, de esa, a través de las plataformas mediáticas distintas, más recientes, más digitales. Y si la gente no tiene conocimiento de eso, lo traga sin entenderlo, ¿verdad? Sandra, recuerda, esa es tu contribución a comunicación política boricua. No sé, me tengo que dividir como en 7 capítulos. Lo que pasa, o sea, hay 2 cosas. Está el país de la superficie que se sigue reproduciendo y a veces tiene quiebra y a veces tiene rompimiento. Y la pregunta que uno hace es, cuando hay un rompimiento, ¿hacia dónde me voy? Porque hubiese pensado yo que después de la quiebra del verano del 19, nosotros íbamos a plantear la República de Puerto Rico y no pasó nada así. Así que las fuerzas de control social no se ejercen solo por el vector mediático y la construcción de la verdad, la que sea, sino se construyen por muchos vectores. Y ahorita cuando hablaba, Federico, pensaba en el libro ese clásico de sociología de Peter Berger, se me olvida el nombre ahora, que es un libro clásico que todo el mundo tiene que leer en primer año de universidad, que es un libro que te plantea de que esto se sostiene por distintos vectores que crean un balance para que la normativa dominante, que es la ideología del capital, se siga reproduciendo. Y parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero no es verdad. Esto es un sistema capitalista que tiene que estar acumulando y donde asume, incorpora, subsume, como dirían en el marxismo, pero los va normalizando. Así que, con mucho respeto y provocador, los múltiples feminismos son importantísimos, son contestatarios, pero esto es distinto a lo que dijo Nancy Fraser en el 73, 76 de Feminist Mystique, que era en contra del capitalismo y de la estructura social que decía que la mujer tenía que ser la que cuida a los niños y cocina y, por decir algo, siembra los huertos. El hombre es el cazador. Así que estamos en un paradigma dominante que nos deja siempre la misma lógica, que es la de la acumulación del capital. Eso, perdón un momentito, eso puede ser una perogrullada, puede ser cierto, puede ser falso, pero yo tengo que tratar de entender que en esta dimensión colonial me normaliza eso y me normaliza otras cosas. Y yo creo que el trabajo de ustedes, que son 3 partes, 8 capítulos, más las 30 páginas de la referencia, es una búsqueda importante de decir cómo se crea ese sistema, por decir algo, de información que nos mantiene a todos felices y que hasta el día de hoy no ha producido una quiebra. Porque te doy un ejemplo. Para que Evo Morales haya podido ganar en los 2 mandatos que tuvo que haber una quiebra con los sistemas mediáticos. Por lo tanto, hubo una fuerza que desconoció esos sistemas mediáticos y la construcción de la verdad por parte de ellos, que creó un mundo alternativo. Igual pasó con Hugo Chávez, igual ha pasado con Cuba, por darte un ejemplo. Pero hoy en Colombia, lo que está pasando en Colombia en el momento que hablamos, as we talk, ¿verdad? Es interesante, yo no sé para dónde va eso, pero los sistemas mediáticos han aguantado fuerza para decir, espérate, vamos a calmar porque queremos tanto a Colombia, y decir, Colombia no se puede perder. Si pasa algo que se pierde Colombia, va a pasar cosas muy grandes en América Latina. Pero la gente, los 19 personas que murieron hoy en Colombia, que los tenemos que honrar, son gente que han cuestionado una verdad normativa mediática que me dice, hay que contenernos, porque Colombia no se puede descarrilar. La gente en Colombia yo creo que está planteando otras cosas, hay que estudiar un poco más el caso, pero todavía el balance es para sostenerlo. Es cuando se rompe ese balance, lo que a mí me parece interesante. Y en el caso de Puerto Rico,
con mucho respeto, no creo que se ha roto. En verano no se rompe. Dale, Federico, dale tú. Que hay dos partes a lo que sucede en esto. Número uno, cuando las contradicciones del sistema llegan a un punto que ya no se puede creer en el sistema, se da una quiebra. ¿Se qué? Se da la quiebra. Okay. Cuando las contradicciones, y las contradicciones incluyen e implican un malestar social económico, donde la gente está sufriendo de hambre y de desespero de empleo y todo lo demás. Cuando se llega a esa quiebra y no hay salida, porque piensa tú lo diferente que sería el sistema de lucha de Puerto Rico si no se tuviera la ciudadanía de Estados Unidos y la gente no se pudiera ir, que tuvieran toda esa gente que está muerta de hambre o desesperada, como estaba sucediendo en los años 30 en las luchas de Albizu, y le abren la puerta para que se vayan y se le quita la tapa a la olla de presión, que fue lo que hicieron en los años 30 con permitir todo el flujo de la inmigración puertorriqueña a los Estados Unidos en esa época y todo lo demás. Okay. Aquí todavía estamos muy desesperados en Puerto Rico, digo aquí, ¿no? Aunque yo no esté allí, se está dando, pero hay una salida para lo peor de la crisis económica de la gente, y se dan los $1.400 de los federales, se dan los cupones que da esa salida. Entonces eso limita que se dé la quiebra de las contradicciones, y también ante qué alternativa. ¿Qué alternativa? El socialismo ha estado quebrado y el comunismo peor todavía, con las dictaduras de los proletariados, donde se ha continuado con la explotación de los mejores y del mismo Putin y toda su todo lo que hacen allá los rusos y los chinos con los controles contra los húngaros y todos los húngaros no, los húngaros. Sí, todo eso. O sea, ¿qué modelos hay de alternativa? El problema es que sí hay modelos de alternativa de democracia capitalista donde hay más diversidad en la distribución de los fondos del capital, donde el dinero nacional va para la educación y el bienestar social y la salud. Pero esas no son las alternativas que se presentan en los medios. Se presenta la contradicción extrema de los rusos y de los chinos y de Venezuela y de Cuba, pero no las opciones. Ahí está el problema de no se presentar como una normalización las opciones de democracias capitalistas más beneficiosas y con democracias socialistas que son de mayor beneficio para mayor población. Esto no es la norma en el pensar puertorriqueño y de muchos otros lugares tampoco. Y ahí está parte ante una salida, vuelvo a resumir, la olla de presión, se escapa la gente y no se crea la explosión dentro del país de Puerto Rico. Número dos, las alternativas que se presentan no son las contradicciones de los otros países más centralizados, pero no las descentralizaciones demócratas sociales, capitales, más de mayores beneficios. Eso no es la norma ni en la educación, ni en la economía, ni en la salud. ¿Cómo es que tantos países, aún la misma Inglaterra, tiene sistema nacional de salud, que yo fui beneficiario de ello, con $200 me curaron y no tuve que pagar ni por una medicina en el año que estuve allá, y me enfermé un par de veces, ni por una placa ni nada, con $200 de mi bolsillo para el sistema nacional, y estuve perfectamente bien de salud por todo lo demás? ¿Cómo eso no es una alternativa ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico no lo es porque es parte de Estados Unidos del sistema colonial. Pero esas son las alternativas que no se normalizan dentro de un sistema colonial, de medios ni de funcionamiento educativo, porque el otro es el sistema educativo y el sistema religioso, que contribuyen a esa participación, a esa mentalidad colonial. Y el pueblo como receptor del mensaje o de ese producto que trae el medio, tampoco lo recibe, porque en este preciso momento, que es parte de lo que reseñamos en el libro, quienes toman ese mensaje, pues tú lo recibes, o esa educación tú pudieses recibirla en una, ¿verdad? En una sociedad ideal o en un sistema mediático ideal, tú lo recibirías de los medios informativos, donde tengas una variedad de contenidos
una variedad de temas alternativos que te llegue te ayude a tú llegar a tus propias conclusiones. Eso no lo recibes en Puerto Rico, porque como dije, y lo reitero lo que dije anteriormente, hay por un lado la precariedad de los periodistas, el cierre de medios, las destituciones y los despidos masivos como han ocurrido en los últimos 10 años. Esto es significativo. Y por otro lado, esta tendencia cada vez más alta por lo menos de los medios corporativos, de sacar del medio a los periodistas para ubicar a cabilderos a sentar los comentarios, cabilderos que no te hablan de temas. Estos temas no se pueden discutir en un análisis mediático, porque primero que no va a tono con el ángulo que te hablan esos cabilderos, que en su mayoría son abogados, sino que no permite el espacio para cualquier otra voz que sea alternativa o que sea contraria a ese mensaje. Así es que estamos recibiendo un embotellamiento, y a veces yo después que miraba el libro, yo pensaba, fíjate, por ejemplo, yo cubrí hace muchos años, cuando estaba en el periódico El Nuevo Día, la primera vez que tratamos de abrir una oficina en Cuba, hace muchos años, en los 90, y yo recuerdo que la primera vez que yo fui a hacer unos reportajes sobre los medios de comunicación en Cuba, y los visité todos, después lo publiqué acá en el periódico en Puerto Rico, una de las sorpresas mayores era que yo decía, la línea editorial es lo que ellos te determinen y te dan unas libertades para hablar de ciertas cosas, pero tienes que llevar por la línea editorial. Pero es que aquí no estamos, esta es la misma, a la inversa, o sea, estamos viviendo el mismo paradigma. Aquí tú no te puedes salir de ciertas líneas editoriales, sobre todo en los medios corporativos principales. Y eso pues la gente tiene que entenderlo, la gente tiene que aprender qué es lo que tú recibes. No es una casualidad, vamos a aterrizarlo, no es una casualidad que aquí haya habido un aumento dramático en los casos de violencia de género, y que aquí estén estas novelas turcas, donde lo primero que pasan es matan a la mujer, le dan 2 o 3 golpes, las maltratan a los niños, y empezó la primera gran novela turca fue Fatma Gül, que empezó con una violación. Y ese era un ejemplo de lo que tú consumes como público, amén de lo demás. Te estoy dando un ejemplo de un solo producto que se recibe, y esas cosas no se discuten tampoco a nivel masivo. Yo creo que es importante que la gente empiece a conocer estas cosas. Y eso es interesante porque después de todo lo que hemos vivido, 2017, 2018, 2019, nosotros podemos decir que esa conversación de lo que tú estás trayendo, las formas ideológicas de control, no se han, por decir algo, disipado, menguado, bajado, se han incrementado después del 2017. Así que, Federico, tú debes estar consciente que cuando yo escucho radio de 6 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, yo lo que estoy escuchando es propaganda pro-estadidad, y es ideológicamente construido, y nada que sea contrario a la estadidad se apoya. Y tú lo miras, y eso va estación por estación de 6 a 10 de la mañana, que tiene programas, como está diciendo Sandra, de analistas políticos que son cabilderos activos o en remisión, por decir algo curioso. Y es interesante porque está pasando eso consistentemente, y yo, que sobrevivo como todo el mundo en Puerto Rico diariamente, digo, caramba, mira qué interesante, ellos me están impulsando por todos lados la misma línea. Así que en esta conversación yo quisiera saber cuál es la línea editorial que me dice cómo es que tú tienes unas elecciones fraudulentas, cuestionables, sin presupuesto, el próximo domingo, donde la Comisión Estatal de Elecciones está haciendo una campaña educativa que es como mínimo tergiversando datos y creando confusión, y creando la construcción de comportamiento que tú tienes que ir a votar porque esto es por la estadidad ya nuevamente. No es cierto, tú sabes. Así que yo creo el problema también está dentro de lo que estás diciendo, Sandra, que es lo que yo me gustaría hacer. A mí me gustaría controlar el 10% de la producción de contenido diario en Puerto Rico. O sea, es una aspiración como editor en jefe de un pequeño proyecto. Pero que hacer eso yo podría tener un balance y decir otras cosas. Cuando uno lee a Al Jazeera, cuando uno escucha a RT, por decir algo, sea lo que sea, pero yo estoy viendo un contrabalance, y a veces, Federico, te vas a sonreír, yo prefiero escuchar a Fox que escuchar a CNN, porque CNN me parece que es una derecha, pero recalcitrante, que no es ni objetiva ya, pero es la derecha hegemónica. Y Fox, que es una pequeña derecha y de ultraderecha,
que deberían ser como los Hillbilly, como los de Beach Boy o Patriot Boy, todo eso, a veces te está diciendo cosas que son más sensatas. Pero entre esas dos derechas yo no tengo una alternativa de la misma posición. Ese es el detalle. Y nosotros también hemos dejado de construir mundos paralelos, avatar, cuando lo debimos haber hecho, crear nuestros propios avatar que sean otra forma. Que puede estar en las redes sociales, dependiendo, las redes sociales más, es como los misiles que tenía Hassan Hussein, que eran los Scop, que tú los tirabas y no sabías dónde llegaban. Ellos salían de la plataforma, pero donde pegaban uno nunca sabía, porque eran como mal dirigidos. Pues así un poco son las redes sociales. Ellas están criticando, pero yo no sé para dónde van, porque critican en cualquier dirección y no necesariamente se adelanta. Y por algo que Sandra y yo vivimos aquí en estos últimos años, que es que la manipulación de las redes sociales, entran otros interlocutores, que son los influencers, que yo no sé quién les paga. Y para eso, Sandra, yo voy a estar físicamente en el pleito, en el caso de Sixto George, porque yo espero que alguien allí me explique quién cogió los $180,000 que les pagaron. Y yo tengo idea. Alguien cogió ese dinero para hacer algo, ¿verdad? Bien. Yo tengo mis teorías ahí. Yo debería estar en ese juicio, definitivamente. Sí, hay que seguir. No, Esta es una pregunta para el próximo libro, Federico, ¿sabes? No, precisamente para eso es que estamos promoviendo y el próximo libro, mi coeditora es la profesora Anilindia Hernández de la Universidad de Puerto Rico, Arecibo. Okay. Y estamos ya recibiendo los bosquejos de los capítulos que se han prometido para entonces ponerlos juntos y darle fechas y empezar a editar el proceso. Estamos buscando casa editora para eso. Otro detalle es que esta tarde estuve en la reunión del grupo internacional latinoamericano de lo que se llama World of Journalism Study, el mundo internacional de estudio de periodismo, que han hecho un cuestionario larguísimo, ya han hecho estudios largos de periodistas en el mundo entero, de distintas fases que han hecho todo el mundo, no de todos los países, pero de cantidad de países, excepto Puerto Rico, que no se ha incluido. Pues yo soy parte de ese grupo y la suerte es que íbamos a hacer ese cuestionario, se iba a tener que hacer en persona, porque era el proceso inicial que se quería hacer las entrevistas individuales, pero ya han desarrollado el cuestionario para que se le envíe a los periodistas y lo respondan por su cuenta en línea. Y Puerto Rico puede que participe entonces, si logro lo que haga falta para que Puerto Rico participe en el primer estudio de periodismo internacional y con la fase latinoamericana, para ver cómo está la situación del trabajo de los periodistas más recientemente, porque tenemos que decir algo. Una de las personas que más ha estudiado la situación de los periodistas, la condición de los periodistas y que tiene libros sobre esto es Lourdes Lugo Ortiz de la Universidad de Puerto Rico. Pero no le ha dado el seguimiento no sé si está hoy día, pero no le ha dado seguimiento, inclusive se molestó de que parte del trabajo de nosotros fuera sobre un tema que ella bregara, pero eso es tema aparte. Pero sí vamos a estar tratando de desarrollar un estudio más contemporáneo de la condición periodística de Puerto Rico, mientras estamos dando a conocer más estudios de esta situación que hay que continuar y desarrollar, pienso yo, sea dentro de las universidades o fuera de las universidades, que podamos tener las lecturas y la capacitación de investigación sobre estos temas. Puede que hagamos algunas contribuciones, aunque sean pequeñas, para las futuras generaciones que van a estar haciendo la revolución, y pongo revolución entre comillas, pero van a estar promoviendo los cambios indispensables para un futuro mejor. Lo van a estar haciendo no por la prensa escrita, no la que se imprime, lo van a estar haciendo por redes sociales y todos los medios de ellos, pero esos medios también pueden ser manipulados si no se tiene conocimiento de los controles y de los contenidos, y eso es parte del proceso de aprender a entender esos contenidos para que no se tergiversen tampoco, también diría yo. Lo que pasa es que en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, como diría Calle 13 en otro contexto, también se vale todo.
y de la misma forma que yo sigo lo que dice Sandra, también tengo que seguir lo que dice otra gente allí y los escucho y discierno. Y yo creo que no voy a entrar, la revolución, decía Trotsky, es permanente, pero la que yo he vivido se interrumpe muchas veces y a veces está prendida, a veces está apagada, pero yo tengo que vivir en un país que debe cambiar. No es de una narrativa liberal, sino de una narrativa, pensaría yo, radical, lo que constituye ser radical hoy. Y dentro de eso, en lo que nos une, pienso yo, pues es la dignidad nacional, la afirmación de una soberanía y una forma de tener un país distinto al que tenemos hoy, sin relaciones coloniales, y más que nada, un país donde la gente pueda tener un desarrollo pleno en vida, no en muerte. No quiero recordar a nadie, los quiero ver en vida. Así que con esa nota vamos a entonces a despedirnos. Gente, hay que buscar este libro de News Media en Puerto Rico, Journalism in Colonial Settings and in Time of Crisis, producción de los compañeros intelectuales públicos y académicos Federico Suberbi Vélez, Sandra Rodríguez Coto y Jairo Lugo Ocando. Vamos a leerlo. Viene una edición ahora en español. Para nosotros en el Post Antillano es interesante haberle encontrado este libro. Gracias, Sandra, por decirme vamos a hacerlo hoy en el Día Internacional de la Prensa. Y estos libros están disponibles ahora mismo por las plataformas de redes sociales, porque la edición en Puerto Rico, a mi entendido, todavía no ha llegado. La edición en inglés, tú me cualificas, pero va a venir también paralelo a una edición en español cuando venga la traducción. Y como usted... La edición digital es mucho más económica que la impresa y está disponible. Okay. Puedes bajar por internet en la página de Routledge o en la misma Amazon, el libro electrónico. Bien, en las distintas formas de acceder al conocimiento, en papel o en digital, el libro está accesible. Y los invito a los compañeros, a Federico, Jairo y a Sandra, a seguir produciendo este tipo de narrativa, porque las narrativas, cuando se reproducen mucho, Goebbels, lo detesto, pero tenía razón, crea una alter verdad, y las alter verdades crean movimientos sociales de muchas formas. Así que nosotros no estamos en Goebbels, nosotros no estamos en el fascismo de los nazis del Partido Socialista Alemán, nosotros estamos en Puerto Rico haciendo nación, haciendo país. Gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias a todas las personas que nos han seguido. Estamos este sábado en el Club de Lectores, que eso es otro invento. Federico, te tenemos, así que allá desde Texas nos sigues a tu ritmo. Cuando quieras escribir estás invitado. Y sobre todo, y Sandra lo sabe, para inventar cambios de tendencia, yo siempre estoy disponible, porque detesto la tendencia de los sistemas mediáticos hegemónicos del país. Con esa nota, a nombre del Post Antillano, gracias a Alejandra Ortiz Arraiza, quien produce el contenido para este proyecto, las invitaciones, etcétera, y el compañero Adrián Ciaca Pérez, quien está en los controles y hace la parte operacional de la producción. Gracias, y en nombre propio, Daniel Nina, será hasta entonces. Nos vemos el sábado en el Club de Lectores y todos los lunes a las 6 de la tarde, Cultura 7D, un programa de agenda cultural boricua desde el Caribe para el resto del mundo. Será hasta entonces. Buenas noches.